En Corea se ha mantenido una monarquía que en el tiempo actual ha evolucionado a una monarquía constitucional. Es el año 2009 y en la prestigiosa Academia Real, Lee ha sacado por enésima vez el primer lugar en el promedio, y no se amilana ante el noble que ocupó el segundo lugar. No se queda para nada callada cuando la menosprecian por no ser de la nobleza. Lee se ha graduado y ahora es directora de una de las empresas del grupo Castle, y esa noche asistirá al palacio por primera vez como invitada a la celebración del cumpleaños del rey. Mientras tanto, el príncipe está preparándose. Por la noche, Lee hace una gran entrada al banquete real, luciendo un traje rojo, y la prensa comienza a decir que solo busca llamar la atención, y en realidad eso buscaba, para que su equipo comience a viralizarse y que así todo su atuendo se agote en sus tiendas. ¿Y lo lograron? ¡Claro que sí! Lee está sola y escucha cuando a sus espaldas comentan que es la segunda hija del grupo Castle y que no supieron de su existencia hasta que tuvo 10 años. Y es que su madre fue la amante del presidente Sung y a los 10 la envió con él para que la criara, por lo que se le considera una plebeya ilegítima. Lee no soporta más, pero se controla, y con la copa que acaban de romper, brinda con ellas, para que luego venga su medio hermano mayor para burlarse de que sus ventas hayan caído. Ella no se deja y le aclara que no puede rebajarse a lo que hace él porque no es barata como él y sus productos, y lo pone en su lugar siempre manteniendo la calma. Todos pasan a la cena del agasajado. El pequeño rey ya está junto a su madre, pero no pueden comenzar porque falta el príncipe Jian. Finalmente hace su ingreso y el rey saluda a su tío muy emocionado y con una cálida sonrisa. Jian le da sus saludos. Todos lo observen porque el príncipe no se ha cambiado de ropa, sigue con la misma ropa que usó temprano cuando fue a cazar. Él se justifica ante la reina diciendo que el rey le regaló ese traje y que mejor lo sermonee después porque pasará a ocupar su asiento. Termina la comida y en el patio, el primer ministro Men se acerca muy emocionado a saludar a Lee, y es que son amigos cercanos, pero también es amigo del príncipe, quien le pregunta por qué no se casa, que la mitad de las mujeres lo han estado observando, pero que la otra mitad lo miraban a él. Men le pregunta si acaso quiere que se case para que todas lo miran a él, pero Jian responde que no, porque parece que se casará pronto y que su cuñada no deja de mencionar el tema, pero que si se casa deberá dejar el palacio y ya no podrá ser regente desde afuera, así que el rey se quedará solo, pero que como a su edad no puede gobernar, el primer ministro, o sea él, asumirá todo ese trabajo de acudir a todas las reuniones protocolares. Men no quiere asumir eso, así que le pide que no se case, y Jian menciona que entonces debe evitarlo, que usen un veto, que pidan que un matrimonio real debe tener la aprobación del gabinete, y así se va. Lee está recorriendo el palacio en busca de señal, y así se cruza con el príncipe, quien le pregunta su nombre y que por qué anda merodeando en una zona prohibida para el público. Ella da su nombre y dice que se perdió, a lo que él agrega que le dará 3 segundos para que se vaya y que puede hacer eso por una ex compañera. Eso la sorprende, pero de repente escuchan una explosión y es que se ha iniciado un incendio. Jian le pide que no salga y él va y ve y tiene un recuerdo. La reina aparece para darle una bofetada y gritarle si acaso volvió a atentar contra la vida de un soberano. Él está en shock hasta que aparece el pequeño rey llamando a su mamá. Men e Lee solo observan. Y es que el rey anterior falleció en un incendio hace 3 años y la monarquía recién ha comenzado a estabilizarse. Ye-jung es asistente de Lee y la recoge del palacio. En el camino le pregunta a ella por qué detesta tanto a Jian, si acaso la acosó en el colegio porque sabe que estudiaron juntos. Lee recuerda que una noche ingresó a escondidas a practicar arquería. Jian apareció a preguntarle su nombre y por qué había roto la regla de no salir después de las 11 de la noche, y que si quería el campo para practicar, debió pedir permiso. Ella le incrementa preguntando si acaso él lo tiene, y Jian le muestra su autorización. Ella ve esto como una injusticia, diciendo que le robó la llave a un compañero, quien andaba presumiendo que le dieron permiso, que ella lo pidió también, pero que parece que solo se lo negaron a ella, y le deja en claro que prefiere lugar sucio y ganar a jugar limpio y perder, y se fue sin antes hacer una reverencia. Es por esto que a ella le cae mal. Por otro lado, la reina ha ido a pedirle disculpas por la cachetada que le dio, pero él le dice que sabe que no lo dice sinceramente, sino que lo hace porque el primer ministro ha pedido explicaciones de su comportamiento y que le dirá que ya asumió su responsabilidad.
Ella comienza a reclamarle que nadie ha hablado del riesgo que corrió su hijo, sino que todo se ha centrado en el rasguño que le hizo. Jian responde que él no tiene la culpa y que son los políticos quienes tienen el poder, no la monarquía. La reina responde que justo por eso los políticos lo buscan para sacarse una foto con él y mostrarla a todos para presumir poder, que él está eclipsando a la corona, y le pide que ayude al rey casándose con la mujer que ella elija y así les demuestre su lealtad. Mientras que Yi-ju, en su casa, conversa con su padre y se niega a casarse con un simple director de una filial del grupo, que debe buscar una alianza estratégica, que es el objetivo de los conglomerados. Llega el hermano con su esposa y ésta le dice que no agobie más a su padre, que es lo máximo que han podido conseguirle, porque las familias miran hasta el mínimo detalle. Y Yu se ofende y responde que al parecer su familia no miró bien al casarla con el fracasado de su hermano. El padre les pone un alto y ella deja en claro que quiere casarse pero no con alguien inferior a ella y que no lo permitirá. Y Yu conversa con su secretaria, y desanimada le comenta que solo busca a alguien de su nivel para casarse, ni que buscara a alguien de la familia real, y al decir esto se le forma una sonrisa. Por otro lado, el secretario de Jian le reclama los artículos que han salido criticando su vestuario en la cena, y el príncipe pregunta si acaso están comentando algo del incendio, y pues no, porque todos están hablando de lo inadecuado que consideran esa vestimenta, pero la verdad es que al pueblo poco le importa, porque consideran que igual se veía muy bien, demostrando así que tiene gran aceptación. Le informan a Jian que Yi-ju ha pedido una audiencia real, y bueno, en ese momento, ella recibe un no a su audiencia, y su secretaria le dice que ni siquiera puso el motivo para su audiencia, y que por favor deje de insistir con eso del matrimonio, mientras que Yi-ju se pregunta si acaso se está haciendo el difícil. Más tarde le vuelven a decir a Jian que Yi-ju pidió inmediatamente otra audiencia, y nuevamente ella recibe una negativa. Ella vuelve a enviar una solicitud, pero esta vez sí escribe un motivo, pero es una y otra vez rechazada. Él no quiere verla. Y Yu ya está harta, así que recordando que él la llamó excompañera, escribe su solicitud firmando así, una excompañera que necesita el consejo de un superior. Jian toma esto con gracia y finalmente concede la audiencia diciendo que no puede negarse a una excompañera. Ella se pone demasiado feliz al ver que funcionó. Es así que llega a la residencia de descanso del príncipe donde ha permanecido varios días sin querer ver a nadie. Ambos están mirándose y él inicia preguntando por qué pidió audiencia. Y Yu saca una especie de sobre rojo hecho en tela y le dice que ha ido a proponerle matrimonio. ¿Y recuerdan lo que pasó en el campo de Arco esa noche? Pues a la mañana siguiente, Yu estaba demasiado preocupada por haberse comportado así con el príncipe, y hasta pensó que la expulsarían, pero se dio con la sorpresa que el colegio publicó que a partir de ese día todos tienen el derecho a acceder a practicar hasta antes de la exhibición, sin excepciones, pero que deberían cumplir con las reglas. Esto lo hicieron a pedido de Jian.